un nuevo punto en lo que estamos estudiando en la primera carta a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, como recordarán, ya hemos estudiado la primera carta a Timoteo, donde más se centra en la doctrina de estos falsos maestros que estaban enseñando allá en los tiempos en que Pablo está escribiendo esta carta. Y en esta segunda carta a Timoteo, más se está enfocando en el carácter de estos falsos maestros. ¿Cuál es el carácter? Les recordarán, la anterior semana habíamos empezado el capítulo 3. Y esta semana, no sé si tú te fijaste en el WhatsApp de la iglesia, mandé un mensaje que Paul Washer habla sobre los pastores, donde dice que el mayor peligro de una iglesia son los pastores. El mayor peligro de una iglesia son los pastores. No sé si lo dijo con esas palabras, pero más o menos es así, ¿no es cierto? Entonces, uno de los peligros más grandes que enfrenta la iglesia cristiana son los pastores. Spurgeon decía, llegará el día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Esa es una palabra de Spurgeon, y fíjate que eso lo dijo a finales del siglo XIX, más o menos. Y él dice esto, va a llegar ese día, dice él, en que en lugar de pastores que alimentan a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Uno diría, qué fuerte, ¿no? ¿Sí? Pero Spurgeon, tú sabes, ese hombre temeroso de Dios, un hombre realmente excepcional en cuanto a doctrina, habla esas palabras. Y cuando uno ve las iglesias, y ve especialmente la televisión, y usted prende la televisión, no se distraiga, por favor. Si usted ve la televisión, usted realmente va a ver payasos que están en el púlpito, ¿sí? Con el rótulo de pastores, más incluso aquellos que quieren ser llamados profetas, ¿sí? O apóstoles, que lo que quieren es entretener a la gente, ¿sí? Lo que quieren es caerles bien a la gente, porque eso es lo que ellos son, es su naturaleza misma. ¿Y por qué digo esto? Porque de eso estamos hablando en el capítulo 3. En el capítulo 3, la anterior semana, habíamos hablado cómo estos hombres, ¿sí?, que se dirige especialmente a los pastores, o a los ancianos, o a los obispos de ese tiempo, Pablo les está identificando a estos hombres que, previo a que les está diciendo que son tiempos muy peligrosos, que siempre lo va a hacer, identifica a estos hombres como hombres que son amantes de sí mismos, y por ser amantes de sí mismos, Pablo da características, te acordarás del anterior domingo, de estos hombres, ojo, que está hablando en relación a los pastores o ancianos, que más se utilizaba esta palabra en ese tiempo, y no está hablando de hombres que están afuera del mundo, o fuera de la iglesia. Porque fuera de la iglesia, sí, el ser humano es por su naturaleza misma, es amador de sí mismo, es avaro, es vanaglorioso, es soberbio, es blasfemo, es desobediente a los padres, es ingrato, es impío, no tiene afecto natural, es implacable, es calumniador, es intemperante, somos crueles, aborrecedores de lo bueno, y en realidad todos en sí, un día éramos eso. Y digo, un día haremos eso porque el creyente ya no debería hacer eso. Amén. O por lo menos debería estar luchando con esas características, ¿no es cierto? Amén. Por eso siempre, ya deja de ser amador de ti mismo, deja de ser avaro y empezar a romper esa ligadura, deja de ser vanaglorioso, deja de ser soberbio, ¿sí? Deja de ser, porque el creyente ya no es así, no debería ser así, por eso es que el creyente se santifica cada día. ¿Sí? Y lo hacemos a través de ¿qué? De la palabra del Señor. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, somos santos posicionalmente, pero no somos santos así en nuestro carácter. En otras palabras, para que tú me entiendas. Dios nos declara justos, pero no somos justos. Dios nos declara que somos santos, pero no somos santos. ¿Me estás entendiendo? Cuando Dios declara algo, ¿sí?, su declaración es sí o sí. Aquí no es que si puede ser o no puede ser. Cuando Dios habló, dice, ¿no es cierto?, se hizo las estrellas, el sol, la luna y todo lo que hay, y sigue, podríamos decir así, 20 millones de especies solo de insectos, ¿sí?, cuando Dios habló. No estoy hablando de 20 millones de tipos de insectos, de especies de insectos, ¿no? Entonces, cuando Dios te dice, Él te declara justo. Tú eres justo, te dice.
No por tus medios, no por tus obras, sino que Él te declara que eres justo, pero no eres justo. O sea, y ahí viene la justificación día tras día. Somos justos delante del Señor por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, pero cada día vamos creciendo en el Señor. Entonces Pablo no está hablando, habíamos dicho la anterior semana, de hombres que están fuera del mundo, sino especialmente está hablando de aquellos que ejercen el liderazgo de la iglesia, de los ancianos. Por eso dice, ¿no es cierto? Y hace ese contraste con Timoteo, que Timoteo viene a ser un pastor de la iglesia de Éfeso. Más que un pastor, es un delegado apostólico del cual ha sido puesto por Pablo, y le hace ese contraste, más tú, hijo, o sea, más tú, ¿no es cierto? Está haciendo en contraste con los ancianos. ¿Estás entendiendo el contexto del capítulo 3? ¿No es cierto? Y realmente cuán doloroso, cuán feo es de que un anciano, o sea, un pastor que nosotros conocemos más como pastor en ese tiempo era más mencionado, se les llamaba a los pastores con el nombre más de ancianos, ¿sí? Anciano. Nosotros conocemos más como pastor. Entonces, cuán tremendo es un pastor, ¿sí?, de una iglesia que tenga estas características impías que están en el liderazgo. Eso habíamos hablado el anterior domingo, y habíamos desarrollado esas 18 características, y habíamos dicho, estos son amantes de sí mismos, ¿no es cierto? Versículos del 2 al 4, ¿sí? Son amantes de sí mismos, son charlatanes de la religión, en el versículo 5, porque dicen, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos tienes que evitarle, dice Pablo. También son captores de los débiles, versículos 6 y 7, habíamos dicho, estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, hablando de las mujercillas, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son hombres que han entrado a ejercer una posición dentro de la iglesia por otros intereses. ¿Sí? No son los intereses divinos que nos muestra su palabra. ¿Cuántas veces he escuchado que uno quiere ser pastor para ser rico, por ejemplo? ¿No? Es como cuando a un niño le preguntaron, ¿qué quieren ser de grande? Y el niño dijo, quiero ser pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Le preguntaron, asombrados, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero tener más tiempo. O sea, creen que el pastoreo es una labor en el cual te va a sobrar tiempo, ¿sí? Te va a sobrar mucho tiempo y es menos problemático y es más accesible a tener ingresos económicos, porque siempre se está atrás de aquello, es lo que es los diezmos, las ofrendas, las semillas, etcétera, etcétera, y van utilizando eso tres tras vez. ¿Para qué? Para su propio beneficio, en este caso. Entonces, cuando uno habla de estos tipos de hombres impíos, sí, uno tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿A quién está siguiendo? ¿Quién está siguiendo? Quizás tú puedes decir, ¿y cómo sé que tú no eres uno de ellos? ¿No? Entonces uno tiene que saber discernir y tiene que ver realmente al que está en el púlpito conforme a qué está en función, cuál es su doctrina la que él está enseñando. ¿Sí? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su conducta en su hogar, en su familia? ¿Sí? Realmente practica lo que predica. Y ojo, no estamos hablando de hombres perfectos, porque no lo hay. Aún Pablo, en un momento dado, en la carta a los Romanos, decía, miserable de mí, hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir. Pero sí hay una vivencia, ¿sí?, de tratar de ser ese hombre de Dios temeroso, ese hombre de Dios que practica lo que predica. ¿Me entienden? Entonces, Pablo, sí, está ahí. Y te voy a dar un contexto para que tú entiendas lo que estamos estudiando y lo que vamos a estudiar. Pablo está ahí frente a uno de sus hijos espirituales, Timoteo. ¿Sí? Quizá es el único que le queda en ese momento. No es quizá, le queda, el único que le queda ahí es Timoteo. ¿Sí? Porque más adelante en el capítulo 4, Pablo va a hablar de los amigos y los enemigos. Y él va a diferenciar de esos amigos que se quedaron con él. ¿Sí? Por eso dice, Pablo está conmigo. Los demás se han ido, ¿sí? A tal lugar, a otro lugar, ¿sí? Entonces, Demas me ha abandonado, etcétera, etcétera. Pero más adelante en el capítulo 4 va a diferenciar cuáles son los verdaderos amigos en Cristo y cuáles son los enemigos, ¿sí?, que estaban también con él. Entonces,
En este sentido, Pablo está ahí, Timoteo está ahí timorato, está débil, ¿sí? Quiere abandonar la iglesia, quiere abandonar el ministerio. Por eso dice Pablo, te acordarás, a Pablo le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, ¿sí? Tú no puedes dejarlo así, las cosas, ¿sí? Porque si tú lo dejas así, ¿qué va a pasar? Estoy parafraseando para que tú me entiendas, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el ministerio que Dios nos ha dado? Lo que has oído de mí, eso que le dice, enseña a otros hombres fieles, y esos a otros, y a otros, y a otros. Y ahora Pablo, ¿sí?, haciendo un contraste con estos falsos maestros, le va a exhortar, le va a hacer un recordatorio, escucha bien, un recordatorio y un resumen de lo que Timoteo no debía, o sea, no debía tener excusas para no ser fuerte y triunfante en la batalla contra la apostasía, porque había tenido el privilegio de observar al soldado más noble en la batalla, que era Pablo. Ahora, recuerda, quiero que entiendas bien el contexto. Timoteo está ahí luchando con todas las cosas de la iglesia, ¿sí? Por un lado, ya habíamos estudiado la primera carta a Timoteo, ¿sí? Timoteo tiene que poner orden en la iglesia, ¿sí? En cuanto a las mujeres, ancianos, a las ancianas, las señoritas, falsos maestros están enseñando otra doctrina, no la divina, no la correcta. Y Timoteo, bueno, joven él, no solo está luchando contra esos hombres más ancianos que él, aún en su interior está luchando, porque le dice, ¿sí?, huye de las pasiones juveniles, etcétera, ¿sí?, está ahí. Entonces Pablo le está haciendo un recordatorio y le va a decir, Timoteo, estoy parafraseando vuelvamente para que tú me entiendas, le va a decir, ¿sí?, Timoteo, te voy a recordar por qué no debes dejar la iglesia, no debes dejar el ministerio. Amén. Y el versículo que habíamos quedado en el versículo 10, le dice, pero tú has seguido, ¿qué cosa? Mi doctrina, ¿sí? Y en el griego mi se repite en todas las características que vamos adelante. Es como decir, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos, o sea, en el griego original esta palabra mi debería estar, ¿sí? Y Timoteo, ¿sabes que Timoteo era testigo de todo lo que había pasado Pablo? ¿Por qué? Porque Timoteo estaba en los viajes misioneros, ¿con quién? Con Pablo, ¿sí? O sea, aquí no era que Timoteo estaba escuchando una historia de Pablo de lo que él era. Si no le estás recordando y le estás diciendo a Pablo, Timoteo, tú has visto cómo me han perseguido, has visto mis tribulaciones, has visto mis angustias, has visto mi conducta. Timoteo, tú has visto cómo me han perseguido, ¿sí?, los judíos, los paganos, aún los hermanos dentro de la iglesia. Tú has sabido realmente cómo de todas esas cosas Dios me ha librado. Por eso dicen los versículos, tú has visto de todas las cosas, ¿cómo has visto que Dios me ha librado? Tú has visto cómo me han metido a la cárcel y has visto cómo Dios me ha sustentado en la cárcel, cómo es que Dios me ha protegido en la cárcel. Has visto cómo hemos escapado de un lugar, de Listra, de Iconio, hemos escapado de muchos lugares. Tú has visto, Timoteo, no estoy parafraseando porque a eso vamos a llegar, te estoy dando como un contexto general de lo que vamos a estudiar. ¿Has visto todo eso? ¿Sí? ¿Y todavía quieres dejarme? ¿Todavía quieres salirte del ministerio, de esa labor que Dios te ha dado? Es más, tú has seguido conmigo porque tú mismo has decidido. Por eso dice en el versículo más adelante, en el versículo 14, cuando dice, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido esa parte, y te persuadiste, tú mismo te has persuadido, tú mismo has elegido seguir este ministerio.
esta carrera. Tú mismo has dicho, yo quiero ser cristiano. Tú mismo has dicho, no solo conmigo, sino desde tu abuela, desde tu madre te han hablado. Has aprendido las Santas Escrituras. Y ahora tú quieres dejarme, tú quieres deshacerte de esto. O sea, Timoteo, no, le está diciendo. Por eso le está diciendo, pero tú le está diciendo. ¿Estás entendiendo más o menos el contexto? Amén. Entonces, Pablo aquí está mostrando que él es un defensor fiel y leal, ¿sí?, a la obra de Cristo. Amén. ¿Sí? Le está recordando que él ha sido un hombre fiel y leal al ministerio que Dios le ha dado. Amén. Amén. Y al decir esto, Pablo le va a dar, ¿sí?, le va a recordar a Timoteo, ¿sí?, que él era un ejemplo, ¿sí?, como un mentor espiritual. O sea, él era un ejemplo para Timoteo, ¿sí? Le va a recordar, por eso le va a decir, ay, pero Pablo está diciendo mucho mí, ¿sí? Pero le está haciendo recuerdo, le está haciendo Timoteo, ¿sí? Como le decía a los corintios, como le decía a otros, ¿sí?, imítenme a mí, le está diciendo. ¿Te acuerdas? Pablo hacía a los corintios, imítenme a mí, les decía. Así como yo imito ¿a quién? A Cristo, ¿sí? Yo soy un ejemplo, o sea, no en esa vanagloria, en esa soberbia, sino le está diciendo, tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, has seguido mi amor, has seguido mi longanimidad, has seguido mi conducta, has visto tú mi propósito. Timoteo, tú realmente has visto cómo eran mis virtudes personales. Mi fidelidad a Dios, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Tú has vivido mis persecuciones, mis tribulaciones. Eso es lo que Pablo le va a decir a partir del versículo 10 al versículo 15. Ahí le va a dar a entender cómo él era fiel y leal al llamado de Dios. Le va a decir que él era un ejemplo de un mentor espiritual. Le va a decir que él tenía convicciones fuertes construidas sobre un fundamento espiritual. Y le va a decir que él se adhería fuertemente a la autoridad y a la suficiencia de las Escrituras. ¿Estás captando lo que vamos a hablar el día de hoy? Entonces, esta es una última de sus cartas de Pablo a Timoteo. Y vamos al versículo que estamos estudiando. En el versículo 10 empieza con esta palabra pero. ¿Sí? Pero. Fíjate en tu Biblia. Pero. Y aquí Pablo va a empezar a darles 3 características de los defensores eficaces de la fe. 3 características. Primero, él va a mostrar que es un ejemplo fuerte como mentor espiritual. Versículos del 10 al 13. ¿Ok? Entonces, el versículo 10 empieza con esa palabra pero. ¿Sí? Y esta palabra pero marca un contraste y un cambio de énfasis. Pero, ¿cuál era ese contraste? ¿Te acordarás cuál era el contraste? Primero, el contraste está en el carácter y el ministerio fiel de Pablo, o sea, fiel de Pablo, con el carácter y ministerio impío de los falsos maestros o de los falsos predicadores. ¿Sí? Ese es el contraste. Pero, dice, voy a cambiar un contraste. En los versículos del 1 al 9, sí, está hablando de quién? De esos falsos maestros, de esos predicadores, de esos engañadores. Sí, está mostrando cuál es el carácter de estos falsos maestros, o ancianos, o pastores, llámelo como tú quieres. Y le está diciendo, pero tú, ¿sí? Versículo 10. Pero tú, ¿sí? ¿En relación a quién? ¿Quién es ese tú? Timoteo. ¿Sí? Entiende bien. Pero tú, le está diciendo Timoteo, o sea, no eres como estos. ¿Como quiénes? Como los hombres del versículo 1 al 9. Pero tú, Timoteo, has seguido, ¿qué cosa? Has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. ¿Ok? Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que seguir el mandato, porque tú no eres como estos hombres que te he descrito en el versículo 9. Porque tú has seguido, o sea, en el sentido
de que Timoteo, esta palabra seguido, es paracoluteo en griego, significa acompañar, estudiar con alguien de cerca, tener un ejemplo a seguir. En otras palabras, seguir a una persona espiritualmente. Tú has seguido, ¿sí? Tú me has seguido, pero tú has seguido. Y esta palabra seguir, ¿sí? Hay que considerar mucho en la Biblia. Porque cuando el Señor te dice, ven y sígueme, ¿sí? No es que solamente tú creas en Cristo. Todos creen en Cristo. ¿Sí? Salir afuera y preguntar qué está pasando. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios? Y te va a decir, sí. ¿Tú crees que hay un infierno? Bueno, la mayoría te va a decir, sí. ¿Crees que hay un cielo? Sí. Pues todo aquel que muere, sí, viene el sacerdote, viene el cura, ha pasado, sí, a una mejor vida. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. Es más, la Biblia es más fuerte. Dice que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Un demonio cree que Cristo es el Hijo de Dios? Sí, muchas veces le decían. ¿Un demonio cree que existe el infierno? Sí, ¿no es cierto? ¿Un demonio cree y tiembla cuando Jesús estaba ahí en su ministerio terrenal? Sí. Pero en la Biblia el seguir no basta creer. Porque las personas se confunden. Lamentablemente el ser humano, las personas creen que porque creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que sí creen que hay un cielo, creen que hay un infierno, ¿sí? Creen que van a morir y pueden ir arriba o abajo, ¿sí? Creen, y eso, o creen que porque tienen algo de temor de Dios, no van a ir al infierno, y están ahí, pero recuerda, el seguir es otra cosa. El seguir es estar como Timoteo estuvo con Pablo, ¿sí? Pero tú has seguido, o sea, no digo, ya Timoteo yo creo que es apóstol, no, Timoteo a Pablo, para que entiendas, estoy hablando. Pablo, hermano Pablo, sé que eres un apóstol, ¿sí? Sé, yo también conozco la Biblia, conozco las Escrituras, pero ¿sabes qué? Tengo otras cosas que hacer. Yo no hago mal a nadie. Yo no hago mal a nadie, ¿sí? Creo en Dios, creo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Creo que esto es palabra de Dios, creo que Dios hizo los cielos y la tierra, yo creo que hay un infierno, yo creo que hay un cielo, yo creo que hay demonios, yo creo que existe Satanás, pero no puedo seguirte, porque tengo otros planes en mi vida. Tengo otras cosas que hacer en mi vida. ¿Ok? Pero cuando uno dice, yo también sigo a alguien, en el griego, no solo es creer. El creer es creer y seguirle. ¿Sí? ¿Usted cree que Simón Bolívar es el libertador, ¿no es cierto?, de muchos países? Sí. ¿Cree? ¿Pero lo sigue? No. ¿No es cierto? En la Biblia el seguir es creo, ¿sí?, en tus convicciones, creo en tu enseñanza y por eso te sigo. Estoy contigo, a tu lado. ¿Ok? Entonces, es muy diferente eso. Entonces, Timoteo dice, pero tú, Timoteo, en contraste nuevamente, haciendo el contraste con aquellos hombres del versículo 1 al 9, dice, pero tú, ¿sí?, has seguido mi doctrina. O sea, Timoteo fue más de una década con Pablo, estuvo con Pablo. Timoteo prácticamente escuchaba todo lo que enseñaba Pablo, ¿sí?, ya sea en la iglesia de Éfeso, a los Corintios. Es más, cuando escribían las cartas, ¿sí?, siempre mandaba el saludo, Timoteo está conmigo, os saluda. ¿Ok? Entonces, Timoteo era pues su Timoteo, como decimos. Había crecido con Pablo, o sea, había caminado con Pablo. Donde estaba Pablo, estaba Timoteo. Donde le apedraban a Pablo, estaba Timoteo. Obviamente, quizá el centro de los ataques era Pablo, pero Timoteo también estaba ahí, ¿me entiendes? Estaba ahí. Entonces Pablo, o sea, cuando uno estudia a profundidad, dice, oye, Timoteo, ¿no? Está haciendo un recordatorio. ¿Cómo puedes tú querer dejar el ministerio? ¿Cómo puedes tú dejar si tú has seguido, ¿sí? Tú no eres como estos del versículo 1 al 9.
pensando en ti mismo, amadores de sí mismo, en sus deleites, en sus cosas. No puedes dejarme, Timoteo, porque tú has seguido mi doctrina. Y esa doctrina que yo he enseñado, que es la correcta, la divina, aquella doctrina apostólica que formó el fundamento de la iglesia, ya le dijo antes, esa doctrina que tú has escuchado de mí, a otros, ¿qué cosa? Enseña, y esos a otros, y esos a otros. Entonces Pablo le está diciendo, tú has seguido, y me has seguido, y tienes que seguir. No puedes abandonar, Timoteo. Has seguido mi doctrina. Y ahí, desde el versículo 10 adelante, Pablo va a mostrarles 9 características o cualidades, podríamos decir así, de un ejemplo de hombre fuerte, ¿sí? Fiel, leal, que va a seguir los pasos, que va a seguir el propósito por el cual Dios lo ha escogido. Y aquí Pablo va a mostrarle a Timoteo, o sea, de estas 9 características que vamos a estudiar, podemos dividirlas en 3 secciones o en 3 categorías. Una de las primeras categorías es los deberes ministeriales. Entonces, entre los deberes ministeriales está la doctrina. Ahora, tú has seguido, vuelvo a repetir, en el griego original, en los escritos originales, esta palabra ni debería estar en todos, ¿ok? Por eso Pablo le está haciendo el recordatorio, Timoteo. Tú has seguido, no le está diciendo has seguido la doctrina, has seguido mi doctrina. O sea, una nueva, no, sino esa doctrina que es divina, apostólica, esa doctrina que Jesús mismo le enseñó a Pablo. ¿Te acuerdas que él tuvo una instrucción? ¿Sí? Amén. Entonces, esa doctrina, tú has sabido lo que enseñaba en todos lados, ¿sí? Esa doctrina, ¿sí? Doctrina significa enseñanza, ¿sí? Didascalía en el griego, sí, solo significa enseñanza. Esa doctrina de Timoteo había oído muchos antes, y esa doctrina tenía que enseñar a otros. Esa doctrina apostólica, esa doctrina real, verdadera. No otra doctrina, no una doctrina de demonios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tú, ¿sí? Has seguido mi doctrina. Y esa doctrina que has escuchado, que he enseñado a los corintios, a los efesios, a los colosenses, a los tesalonicenses, esa doctrina, si tú has oído, ¿sí? Esa doctrina tienes que enseñar a otros. Por eso más adelante le va a decir, te insto, Timoteo, ¿sí? Que prediques la palabra, ¿sí? Toda la palabra es inspirada por Dios, es útil para didascalía, o sea, para enseñar, para instruir, corregir, etc. Y Pablo le está diciendo un segundo deber ministerial que tiene que recordar Pablo, ha seguido mi conducta. Pablo tenía una vida, una conducta, en otras palabras, él practicaba lo que predicaba. La conducta de Pablo realmente era una conducta digna de imitar. Por eso siempre decía, imítenme a mí. ¿Sí? Era un padrón, era su padrón diario de Timoteo, la vida de Pablo. Su vida era consecuente a lo que enseñaba Pablo. ¿Sí? No era un hipócrita. Y ahora, ni para decir que él pueda decir, yo soy íntegro o algo así, no. Timoteo vio. Tú has seguido no solo mi doctrina o lo que enseñaba, sino has visto mi conducta. Nadie te va a contar, o sea, tú has visto, le está diciendo, ¿están entendiendo el contexto de lo que está explicando? Amén. Tú has visto mi conducta. Hola, la labor de Pablo era que Timoteo se dé cuenta de la barbaridad que podría haber querido cometer, de dejar, así, con tanta ligereza. Quizá con sus pensamientos, yo me imagino, ¿no? O sea, qué duro es ser pastor de una iglesia, ¿sí? Pelearme con muchos. Además, quizá ya he trabajado mucho, he viajado con Pablo
Viajes misioneros aquí, allá. He estado cuando le han perseguido, he estado cuando le han latigado, he estado cuando le han apedreado, he estado cuando lo han dejado casi medio muerto. Ya quizá haya hecho mucho, podría uno decir. ¿Me entiendes? Pero mira, Timoteo estaba pasando una situación así. Entonces Pablo tiene que recordarle y tiene que aconsejarle, tiene que decir, Timoteo, tú no eres como esos del 1 al 9, que están pensando más en ellos que en la iglesia, en el ministerio, en lo que Dios te ha llamado. Tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, ¿sí? Y no solo has seguido mi doctrina y mi conducta, sino has seguido mi propósito. O sea, Pablo entendió, o sea, sabía cuál era el propósito en su vida. ¿Te acuerdas cuando Pablo estaba yendo camino a Damasco, sí? Y preguntó esas dos grandes preguntas que todo hombre tiene que hacer. Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, oh, ahora sí, ¿no? Resumiendo, de perseguidor vas a pasar a perseguido, ¿no? Yo te voy a mostrar lo duro que es. Cuán duro es seguirle al Señor. Y no con un sentido de venganza, sino que tenía que decirle, yo te voy a mostrar. Y a partir de aquello Pablo tuvo un nuevo propósito, ¿sí? Divino, cuando digo divino, un propósito real, verdadero. Y el propósito de Pablo ya después toda su vida le entregó al Señor. Y él mismo decía, ay de mí si yo no predico el Evangelio, ay de mí, o sea, y empieza toda esa carrera que nosotros conocemos en el libro de los Hechos, y después en las cartas vemos cómo ha sido la vida de Pablo, ¿no es cierto? Cómo ha sido su vida, y aquí su propósito de Pablo no es pues el propósito que ahora se ve en los pastores de las iglesias. Porque ahora el propósito de los pastores de la iglesia, ¿qué cosa es? Su amor propio, su éxito personal. Tener quizás su promoción personal. Tener una mejor iglesia, grande, muy grande, miles, cientos de personas ahí, quizá un templo hermoso, no sé, o qué sé yo. ¿No es cierto? Usted no va a encontrar ya pastores que van a un lugar donde no les paguen, o no les pongan por lo menos un hotel 5 estrellas. Yo lo he vivido eso cuando estaba en la iglesia de Palabra de Fe. Nos llevaban a iglesias 5 estrellas allá, por ejemplo, en La Paz. No podíamos nosotros ir menos de aquello, porque ellos decían eso. No, un pastor no puede. Tiene que estar bien. Pero ese era lo que Pablo perseguía. No, al contrario, cuando uno va a la segunda carta de los Corintios, vámonos al capítulo 6, no se distraiga. En la segunda carta a los Corintios, Pablo habla sobre algunos, ¿sí? El versículo 6, versículo 4, dice, antes bien, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en muchas paciencias, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. O sea, esa era la vida de un ministro de Dios antes. ¿Ok? Ahí en la segunda carta a los Corintios, ahí mismo en el capítulo 11, en el versículo 23, adelante, ¿qué dice? Son ministros de Cristo. Está hablando con algunos que decían ser ministros de Cristo, pastores de las iglesias. Y Pablo les dice en el versículo 3, ¿ustedes también son ministros de Cristo? O sea, ¿están conmigo en la Biblia? ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, está haciendo. Como si estuviera loco estoy hablando, dice Pablo. Yo más, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro
de los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Para, pastor, ¿sí? No quiero ser yo pastor que pase estas cosas. Porque a mí me han dicho que ser pastor tengo que tener lo mejor. Mejor traje, mejor reloj, mejor anillo, mejor iglesia. Y si quieren que vaya a algún lado, me tienen pues que dar para mis necesidades, para mi mantención. Esos no eran. ¿Saben qué? En ese tiempo estos realmente servían al Señor. Amén. Por convicción. Amén. ¿Sí? Estaban dispuestos a morir por la iglesia, por Cristo. Amén. Y como mandé un mensaje en esta conferencia que estoy escuchando, ¿sí? Y Luis Contreras decía, si no estás dispuesto a morir por la iglesia, no estás dispuesto a morir por Cristo. Así es. Eso decía en las conferencias que estoy escuchando. Así es. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, yo me imagino el corazón de Pablo, sabe que va a morir, ¿sí? Y más adelante le va a detallar, vuelvo a repetir en el capítulo 4, quiénes son verdaderos amigos y quiénes son verdaderos enemigos. Los amigos están conmigo, dice. Los enemigos se han ido. Demas me ha desamparado, ¿sí? Otro se ha ido a tal lugar, el otro a otro lugar, ¿sí? Yo estoy a punto de morir. Así que estoy aquí, dice Pablo, no, estoy parafraseando, sí, tráeme a Juan Marcos, me es útil para el ministerio, tráeme el capote, sí, viene el invierno, quizás pase el invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pablo está metiéndole en la cabeza a Timoteo, le está diciendo, Timoteo, sí, ¿puedes tú ligeramente salirte? No. Puedes, Timoteo. Es más, Timoteo, te recordaré, ¿sí? Que tú has seguido, ¿sí? Mi doctrina, o sea, has seguido todo lo que he enseñado. Has seguido mi conducta. Has visto todo mi propósito, ¿sí? En el cual yo me he entregado al Señor. Y luego le va a dar otras características, ¿sí? Ya hay características o virtudes personales, Pablo. ¿Sí? Virtudes personales. Y la primera que le dice, tú has seguido mi fe. Pistis en el griego. Aquí más es traducido por fidelidad. No es esa fe salvadora que necesitamos, ¿sí? Sino esa fidelidad para servir al Señor en verdad. Tú has visto cuán fiel he sido ante el Señor, Timoteo. O sea, estoy parafraseando. Me gusta parafrasear para que tú entiendas, ¿sí? Has visto, ¿sí? Mi vida, ¿sí? Cuán fiel he sido. Timoteo, ¿has visto tú mi fidelidad? Nunca me rendí, nunca me rendí. He sido fiel hasta el final. Y no solo has visto mi fidelidad, mi pistis en el griego, también has visto mi longanimidad. Fíjate, está leyendo en la Biblia lo que sigue. Has visto mi longanimidad, macrotumía en el griego. Esto implica, ¿sí? Conlleva la idea de ser inquebrantable y soportar el sufrimiento. A eso se refiere con esta palabra longanimidad, ¿sí? Una especie de otra palabra que se usaba como de paciencia, ¿sí? Como de paciencia. Pero esto va más a ser... Le está diciendo Pablo, has visto tú, ¿sí? Que no me he vencido sin importar todo lo que he pasado, ¿sí? He soportado el costo de seguirle al Señor, Timoteo. Es esa clase de paciencia que es más una actitud, una forma de vida determinada de comprometer su devoción al Señor, a la obra del reino, a la obra del Señor. Tú has visto, Timoteo, todas las circunstancias que he vivido. Has visto, o sea, mucho más que la paciencia, porque la paciencia a veces se refiere más a la paciencia hacia las personas y hacia las circunstancias. Pero cuando usa esta palabra macro, ¿sí? Macro, tú sabes que es macro, o sea, es mucho más, macrotumía, está hablando de ese sentir de ser inquebrantable y soportar el sufrimiento. Yo creo que ninguno de nosotros, no conozco a ningún otro, tal vez los anteriores, sí, no estoy hablando de los hombres de Dios,
han soportado tremendas situaciones. John Bunyan, ¿cuántos años estuvo en la cárcel? ¿Sí? Hombres de Dios, Lutero, Calvinos, etcétera, son hombres que realmente han sufrido persecución. Ahorita aquí, a mí alguien me persiguió. No, sí, me ha perseguido. Tú has visto, o sea, es como decir, no Pablo a Timoteo, tú has visto cómo me han perseguido. Has visto mi angustia, mi tribulación, has visto cómo me han metido a la cárcel, ¿sí? Tú has vivido eso, recordá eso, y ahora tú estás queriendo dejar las cosas con tanta ligereza, con tanta libertad. Más o menos ese es el contexto, ¿me estás entendiendo? Has visto mi fe, has visto mi longanimidad, Timoteo, tú has visto mi amor, y aquí la palabra amor, ágape, está utilizando, no fileo, sino ese amor incondicional, ese amor desinteresado, ese amor que es ese amor que muestra el primer fruto del Espíritu Santo. Has visto, Timoteo, mi amor, ¿sí? Ese amor del cual se habla en Primera de Juan, tengo tiempo, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, donde dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, tiene para con nosotros, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él, el que permanece en amor. Amén. Entonces, Timoteo, no solo has conocido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, sino ahora le muestra las virtudes personales y le dice mi fe, mi longanimidad, mi amor. Y aquí usa esta palabra paciencia, que es upomone en el griego, y habla, y dentro de este contexto, porque paciencia puede ser cuando dices debes tener paciencia, no solo para con los hombres, sino también paciencia para enfrentar aún las circunstancias. ¿Sí? Dios no tarda su promesa, ten paciencia. Va a pasar esto. Hay tempestades en la vida del creyente, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en los estudios. Hay tempestades. ¿Me entiendes? Pero si tú estás construyendo sobre la roca que es Cristo, vas a permanecer firme. Entonces, Timoteo, tú no solo has visto mi longanimidad, mi amor, sino también has visto que he tenido mucha paciencia. No solo con las personas, sino también en esperar por los tiempos, aun cuando han venido los tiempos difíciles. Conlleva esa idea de permanecer, ¿no? Y a veces esta misma palabra se traduce como soportar. Por eso en 2 Corintios 6:4 dice, paciencia, upomone, en tribulación, en necesidades, en angustias. He tenido paciencia en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Y sigue mostrándole a Timoteo, sigue recordándole a Timoteo, ¿sí? Que no tiene excusa para decir, ya ves que Pablo, ya no me he cansado. Y no solo ahora le va a mostrar las virtudes personales, sino también le va a recordar a Timoteo las experiencias difíciles que Timoteo vio que pasó Pablo. Por eso dice en el versículo 11, vamos al versículo 11 del capítulo 3, ¿estamos entendiendo todo? Amén. El versículo 11 dice, pero tú, tomando esa palabra, pero tú has seguido, ¿sí? Mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. También has visto mis experiencias difíciles, como cuáles. ¿Has visto? El versículo 11, ¿qué dice? Persecuciones, padecimientos. Persecuciones, diokmos, proviene del verbo dioko. Dioko significa de hacer huir. Donde iba Pablo, ¿sí? Lo perseguían. Donde iba Pablo, ¿sí? Por eso es más fácil encontrar a Pablo en la cárcel que por ahí en las calles. Si tú ibas a Roma, o ibas, qué sé yo, a Jerusalén, o ibas a Corintios, tú tenías que pensar, ¿dónde está la cárcel?
porque sabías que Pablo estaba ahí. O era más probable que estaba ahí. ¿Sí? Entonces Pablo le dice a Timoteo, tú Timoteo, ¿sí? Tú has visto las persecuciones. Es más, tú eras parte de las persecuciones, porque también estaba ahí Timoteo. Obviamente, el blanco de las persecuciones era Pablo. Los judíos, ¿cuántas veces resolvieron en consejo matarlo? Como dice Hechos 9:23. ¿Te acuerdas? Muchos hicieron incluso promesa. ¿Sí? No voy a comer ni beber hasta que muera Pablo. Saulo. Pablo. Entonces Pablo le dice, tú sabes, Timoteo, ¿sí? Cómo me han perseguido, ¿sí? Cómo ha habido tras de mí padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, ¿no? En Iconio, aún donde naciste, donde vivías, en Listra. Estoy parafraseando para que me entiendas. Tú has visto, Timoteo, ¿sí? Persecuciones que he sufrido. Pero mira la frase que sigue, el versículo 11. Esta frase. Y de todas me ha librado el Señor. A pesar de las persecuciones que Pablo había sufrido, podía decir esto. Timoteo, ¿acaso tú no has visto, sí, en las persecuciones que he tenido, en los padecimientos que he tenido? Y te doy ejemplo de Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Acaso tú no has visto cómo Dios me ha librado de todas? Para Timoteo eso podía haber sido un aliciente, ¿no? O no, decir, claro, no, o sea, yo he visto. Yo no estoy siguiendo a un Dios, ¿sí?, que no me va a librar. Ahora, quizá como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿te acuerdas? Dijo, ¿no? Cuando le metieron, ¿se acuerdan de los amigos de Daniel? Le metieron al horno, dijo, ¿sí? Dios me librará si quiere. ¿No es cierto o no? Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú has visto mis persecuciones, mis angustias, y tú has visto cómo Dios me ha librado de todo. Es como cuando yo te preguntara ahorita, ¿sabes qué, Álvaro? Tú has visto cuánto hemos sufrido como familia estos últimos 5 años. Y si estamos aquí, es poquito que estamos por la misericordia de Dios. Pero tú has visto, pese al sufrimiento, has visto cómo Dios me ha librado de todas. ¿O no? Ese es el mismo caso, ¿no? Y le está diciendo a Timoteo, Timoteo, versículo 2. En otras palabras, en el versículo 12 él está diciendo, nosotros, Timoteo, no somos la excepción de que vamos a sufrir. No porque yo soy un apóstol y tú eres mi hijo espiritual, ¿sí? No vas a sufrir. Por eso el versículo 12, ¿qué dice? Y también, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En otras palabras, está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Ni yo ni vos somos la excepción. Todo aquel que sigue a Cristo va a sufrir. De una u otra manera va a sufrir persecución, pruebas, situaciones difíciles. Por el mismo hecho, ¿sí?, de que somos cristianos. Ahora, una cosa es sufrir persecución o tribulación por ladrón, como dijo Pedro, ¿no es cierto? Porque a veces las situaciones vienen por diferentes fuentes. A veces viene dolor en nosotros, o sea, situaciones primero porque quizás has obrado mal, has decidido mal en tu vida. ¿Sí o no? No porque eres cristiano, sino que lamentablemente has cometido un error al decidirte hacer algo que tú sabías que estaba mal. Y si eras cristiano o cristiana, yo te garantizo que Dios te ha advertido por dentro.
Te ha advertido. Pero a veces decimos, no, conmigo eso no va a pasar. ¿O no? Porque has cometido una mala decisión. Has hecho algo que sabías que estaba mal, pero has creído que eso iba a ser una excepción, pues, y no lo fue. Ahora, Dios no te ha dicho, no es mi hijo. Es como cuando una cristiana se casa con un inconverso. ¿Puede casarse? Sí, puede, pero no debe, según las palabras. ¿No es cierto o no? Y si un verdadero cristiano comete esa situación, por decir, ya, yo lo voy a convertir o cualquier cosa. No siempre es así la norma, no es. Pero Dios no te dice, ya no es mi hijo, o no es mi hija. ¿Sabes qué viene? Disciplina. Disciplina. Porque Dios ama al que disciplina. Entonces, lamentablemente uno viene por malas decisiones, tomamos, ¿sí? Y en algunos casos viene, o sea, realmente por ser cristiano. Más allá de que viene también algunas situaciones porque estamos en guerra. ¿Sí? Y el ladrón viene a robar, matar y destruir. Pero por el mismo hecho de ser cristiano, muchas veces vamos a pasar situaciones adversas, difíciles. Así que los que quieren vivir piadosamente, o sea, versículo 12, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Eso dijo también Jesús, no solamente lo está diciendo aquí Pablo a Timoteo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, tengo tiempo todavía, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18, ¿qué dice? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, si eres cristiano vas a sufrir persecución, padecimiento. Pero en este tiempo hasta de lo que te disciplinan se quejan. En este tiempo realmente es hasta inaudito, yo digo, es tonto. Porque una hermana le trata mal a la otra hermana, me voy. O porque no quiero tener problemas, me voy. Andate si realmente, ¿sí? Tienes un pastor que vive una doble vida ahí. Es inmoral, ¿sí? Que no practica lo que predica. Andate si te está enseñando mala doctrina. ¿Me estás entendiendo? Anda. Es más, la Biblia te manda a salir de ahí. Sal de Babilonia, te dice. Pero no pues, porque quizá han hablado mal de vos, o te han disciplinado, o te han hecho algo. Timoteo, hijo, tú has seguido mi doctrina, has seguido mi paciencia, mi longanimidad, has seguido mi propósito, has seguido mi amor, has visto mi fidelidad hacia Dios, has visto mis persecuciones, has visto mis tribulaciones, y tú quieres irte. O sea, estoy parafraseando, por eso el versículo 13 que dice, no sé, tú no eres de esos hombres malos, Timoteo, más los hombres malos. ¿Quiénes son los hombres malos? Los del versículo 1 al 9, ¿sí? Mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor. Obviamente, pues, en vez de... Bueno, ¿cuál sería la otra palabra de evolución? ¿Involución?
En vez de crecer, estos que están haciendo, están involucionando, se llamaría más o menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Engañando y siendo engañados. A sí mismos se están engañando ellos. Ellos creen que están bien, creen que están yendo en lo correcto. Creen, pero no solo están engañando a otros, sino que se están engañando a sí mismos. Así que Timoteo, mira, más o menos estoy así, poniendo énfasis para que entiendas. Tú has seguido esto, has visto lo que he vivido, Timoteo. Y por eso el versículo 14 le está diciendo, pero persiste. ¿Quién? ¿Quién? Tú le estás diciendo a Timoteo, persiste tú. O sea, en otras palabras, te está diciendo, José, persistí tú. Aide, Álvaro, persistí tú. Tú. Lo que has aprendido, ¿sí? ¿Qué cosa aprendió? Todo con Pablo aprendió Timoteo, ¿sí? Y no solo aprendió con Timoteo, porque más adelante, anterior a esto, le hace recuerdo que Timoteo había aprendido las Sagradas Escrituras desde su abuela, ¿te acuerdas? Su abuela, su madre, ¿no? Pese a que tenía un padre griego, ¿no es cierto? Él aprendió desde chiquito, llegó un momento, no sabemos cuándo, no nos dicen las Escrituras, si Bernabé o Pablo hacen reconocer a la abuela y a la madre que Cristo era el Mesías, ¿no es cierto?, que era el Salvador, y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, y esta palabra, y te persuadiste. O sea, ¿qué significa esta palabra, y te persuadiste? Esta palabra, y te persuadiste, parafraseando te estoy diciendo, significa, tú has decidido. Tú has dicho, quiero ser cristiano. Tú te has persuadido, ¿sí?, de lo que es ser creyente. Tú has visto, has experimentado conmigo todo, ¿sí? Y tú me estás siguiendo al lado, aquí has visto, has vivido conmigo. Tú no eres como los otros hombres. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Pablo? No solo de la abuela, de la madre. De Pablo o Timoteo. ¿De quién aprendió? De Pablo. De Pablo. De Pablo. Entonces Timoteo, ¿sí? Porque va a llegar al final, ¿sí? No solo has tenido un mentor, o sea, no solo has tenido un mentor espiritual, o sea, un hombre fiel, has visto un hombre fiel y leal, sino has tenido un buen ejemplo, ¿sí? Un mentor espiritual, que has caminado con él, ¿sí? Un hombre que tiene convicciones fuertes, construidas, con un buen fundamento espiritual. Has visto. Y el versículo 15 al versículo 17 le va a decir que ese mentor que tenía, que le va a seguir recordándole, porque el tiempo ya me está pasando y no quiero dejarlo a medias, ¿sí? Le va a decir que ese mentor, ¿sí?, tenía una fuerte, o sea, una adherencia fuerte a la autoridad y a la suficiencia de la palabra. Por eso le va a decir el versículo 15 adelante, solo lo voy a leer y lo vamos a desarrollar la siguiente semana. Le va a decir, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Otros tienen el privilegio de conocer al Señor desde así. Es como cuando Andrés, por decirte, un ejemplo, Andrés, ¿sí? Por decirte, crece en el Señor, en las cosas del Señor. Con sus idas y venidas, ¿no? Con sus altas y bajas, crece. 12, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 30. ¿Sí? Y llega un momento en que él quiere, la vida es muy pesada, tengo responsabilidades con los hijos, ¿sí? ¿No? Estoy hablando aquí, estoy poniendo un ejemplo, ojo, ¿no? ¿Sí? Como 30, 40 años, como Timoteo. Quizá anciano yo, por decir, quizá permanezca en la iglesia, estoy poniendo solo como ejemplo, quizá permanezca en la iglesia.
Ya, quizá él no sabe las cosas que hemos vivido estos últimos 5 años. ¿Ya? ¿Ya? Pero pongámosle que ha visto. Y está diciendo, pero Andrés, tú no eres como esos otros. Tú has visto cómo, has visto mi conducta, has visto mi fe, mi fidelidad, mi doctrina, has visto mi paciencia, mi longanimidad. Y es más, tú te persuadiste que estabas en el lugar correcto. Y ahora quieres salirte. Toda la Escritura, tú desde la niñez le dice, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Tú, Andrés, en un tiempo, no estoy parafraseando, ¿no? Tú sabes que la palabra, sí, es como un martillo que va a romper corazones de piedra. Jeremías, capítulo 23, versículo 27, 29. Tú sabes que la palabra es como el fuego que quema la basura de nuestro interior. Jeremías 5, 14. Tú sabes que la palabra es como esa espada aguda de doble filo que traspasa nuestras conciencias. Hebreos 4:12, tú sabes que es como una lámpara, ¿sí?, que ilumina nuestro caminar. El Salmo 119, versículo 105. Tú sabes que la palabra del Señor, ¿sí?, es como un espejo que nos muestra lo que realmente somos. Santiago capítulo 5, versículo 1. Tú sabes que la palabra es como esa semilla que produce un nuevo nacimiento. Amén. Lucas capítulo 8, versículo 11. Tú sabes que ella es una leche espiritual que sirve para alimentarnos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Tú sabes que la palabra del Señor es como esa miel que endulza nuestra vida. Salmo 119, versículo 103. Tú sabes que ella es como el oro porque posee más valor incalculable y enriquece nuestra vida espiritualmente. Salmo 119, versículo 10. ¿Y estás queriendo dejar, Timoteo? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Timoteo, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, Timoteo. Lo que has aprendido de mí, eso enseña a otros, hombres fieles. Hombres que estén dispuestos a pasar padecimientos y sufrimientos, porque aquellos que quieren, como dice el versículo 12, ¿sí?, porque aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pero ¿sabes qué, Timoteo? Tú sabes que de todas esas cosas, Dios me ha librado. Y más adelante le va a decir, ¿no? Timoteo, he peleado la buena batalla de la fe. He terminado la carrera. Quizá, Timoteo, estás queriendo ver atrás de mí miles, pero solo Lucas está conmigo. Por lo demás, me esperas recibir la corona de justicia que Dios tiene preparado para mí y para los que aguardan su venida. Uno siembra, otro cosecha. ¿Estás dando cuenta de lo que Pablo quiere decir a Timoteo? Claro, Timoteo está así. Y no lo culpo, porque es una labor tremenda para Timoteo, porque está en Éfeso, una de las ciudades más grandes en ese tiempo, una de las 4 ciudades, una de las más grandes, ricas. ¿Sí? Timoteo está ahí. Su última carta de Pablo es decir, Timoteo, si tú no eres quien es. Obviamente nadie es insustituible, ¿estoy bien? O sustituible. Nadie es indispensable. ¿No? Nadie es.
Es más, yo no creo, por ejemplo, personalmente, o sea, versión mía, yo no creo en el libre albedrío, por lo que he estudiado y todo eso. O sea, creo que el hombre tiene una libertad de escoger. Porque la Biblia a veces te dice, ¿no? De aquí yo te pongo el bien, el mal, la bendición y la maldición. Y Dios te dice, escoge la bendición, ¿no? Parece que uno tuviera la libertad, el libre albedrío de escoger. Pero yo no creo. Yo creo en la responsabilidad del hombre de elegir. ¿Ok? Porque el libre albedrío es como ver que Adán y Eva pecaron y Dios no sabía y dijo, ¿y ahora qué hago? Yo creo que Dios sabía que ellos iban a actuar así. No había un plan B. Y aún las malas decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? Dios tiene control de todo. Porque la misma Biblia lo dice. Porque ni una hoja cae, dice, de un árbol sin que Dios le dé el consentimiento, ¿sí? Sin el conocimiento ni el consentimiento de Dios. Todo sabe Dios. O sea, es Dios. Él mueve el universo entero para situaciones que pasan dentro de una iglesia. Él mueve. Pero también hay una responsabilidad, ¿no? En este caso, Pablo a Timoteo le está diciendo, Timoteo, ¿quieres dejar todo? 10 años, no sé cuántos años exactamente habrá estado con Pablo Timoteo, pero ha estado más de una década, ¿sí? En los viajes misioneros y todos. Timoteo, no puedes. No puedes, te recordaré por qué. Porque tú has seguido, ¿sí? Has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, has visto mis persecuciones y padecimientos. Es más, tú no eres como esos hombres malos. Así que tú persiste en aquello que vos te has persuadido de que está bien. Y es más, tú has elegido. Incluso desde tu abuela has aprendido las Sagradas Escrituras y has entendido que la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para cuidar, y no puedes cortar eso. Así que más adelante, en el versículo 4, capítulo 4, versículo 1, ¿qué le dice? Y con esto termino para no alargarme. Te encarezco delante de Dios, Timoteo, y del Señor Jesucristo. En otras palabras, como testigo está aquí Dios y está el Señor Jesucristo, que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tú seguí. Es como, a veces, esto es para mí, ¿no? Por eso digo, ¿no? Marcos, seguí predicando la palabra. Aunque en este tiempo que se está viviendo vendrá un tiempo en los cuales, dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, van a ir a otros lugares. No estoy parafraseando en mi versión, ¿no? Se amontonarán, sí, en maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Sabes por qué, Timoteo? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, voy a morir, Timoteo. Voy a morir. Pero Timoteo, dice, ¿no? Estoy parafraseando, ¿no? No te sientas triste. Porque yo ya he peleado la buena batalla de la fe. He cosido, sí, la carrera. Estoy seguro que me espera una corona de justicia que Dios tiene para mí. Dice. Estoy seguro. Procura venir a verme pronto, Timoteo. Yo supongo que Timoteo habrá volado, ¿no? Habrá volado. Y el versículo 10 le empieza a nombrar quiénes realmente son amigos
verdaderos y quiénes son enemigos. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescense, bueno, no amaba este mundo, pero se ha ido, no está conmigo en este momento. Se fue a Galacia, Tito se fue a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Juan Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso. Él envió. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Qué hospitalario este hombre Carpo. Poco se habla, ¿no?, de este siervo fiel que hospeda. ¿Sí? Y los libros, mayormente, los pergaminos. Timoteo podría decir, ay, no, pero Pablo, ya vas a morir, tú todavía sigues queriendo estudiar. ¿No? ¿Sí? No hay. Hasta el último minuto que el Señor te dé vida, ¿sí? Sigues estudiando. Yo nunca voy a terminar de estudiar la Biblia. No creo. Le pido a Dios que me dé vida para estudiar el Nuevo Testamento, todos los libros. Amén. Ya hemos ligado muchos libros con usted, ¿o no? ¿Sí? Dios mediante, si Dios me da vida, ¿no?, me dé tiempo para enseñar todos los libros. No creo, 66 libros tuviera que ser como Andrés, así chiquito, aprender las escrituras tal vez. Tengo más tiempo, pero yo conocí al Señor muy ya de mayor. Amén. Entonces, ¿has entendido lo que Pablo le dice? Amén. Oremos para terminar. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Padre. Realmente nos confronta, Señor, ante cualquier situación o eventualidad que pasamos. Nunca, Señor, he visto casualidades. Siempre he visto que tu palabra está presente en el momento exacto, en las circunstancias exactas, bendito Dios. Solo tú puedes hablar, solo tú puedes redarguir. Entendemos que tú sigues hablando el día de hoy, así como hablaste en esta generación, tu palabra también es para las más generaciones que han de venir, porque eso tenías en tu mente y en tu corazón cuando escribiste tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos este tiempo, Señor. También queremos bendecirte, Señor, por las ofrendas, Padre, que lo hacemos no por necesidad ni por obligación, sino lo hacemos, Señor, como dice tu palabra, como una ordenanza, Señor, un acto de adoración, para cumplir también algunas necesidades o requerimientos que pasamos, Señor. Pero sí algo reconocemos, Señor, que tú, Señor, amas al dador alegre, que tú también, Señor, recompensas todo aquello que se hace, porque tu palabra así lo dice, al que siembra cosecha, y te damos gracias por aquello. Gracias, Papito Dios, bendice esta semana, bendice este tiempo, Señor, que esta semana sea una semana de bendición, de paz, de tranquilidad. Señor, resguárdanos siempre de toda maldad, Padre, no nos dejes caer en tentación, líbranos de toda maldad. Gracias, Papito Dios, bendice la vida de los pequeños, de los niños, de los adolescentes, Señor, guárdalos, Señor, cúbrelos, Señor, con tu manto, Señor, protégelos de cualquier situación, Padre. Gracias, Papito Dios. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dense un abrazo.